Bienvenidos a Economía Popular. Hoy estaremos con Carla Cordero. Ella es ingeniera comercial con especialidad en economía, investigadora de la Fundación Jubileo. De manera general, ¿cómo hemos visto la problemática de la pobreza? ¿Qué es lo que podemos plantear de manera general para este tema? La pobreza va más allá de las estadísticas. La pobreza es una realidad que la sentimos en nuestras calles, pero también la sentimos en nuestros hogares, donde los ingresos se mantienen, pero el costo de vida ha aumentado. Esta situación dramática, ya el país viene de una situación de pobreza. Somos uno de los países más pobres de Sudamérica y, sin embargo, esto responde a un contexto internacional, a políticas económicas. De principio, ¿qué es lo que han encontrado en la investigación de la Fundación Jubileo? Actualmente vivimos en una crisis multidimensional. Hablamos de una crisis política, una crisis social, una crisis económica. Y todo esto es producto de decisiones que se han dado de manera inadecuada. La pobreza, si bien se ha ido reduciendo en los últimos años de nuestro país, pero han sido sostenidas con políticas económicas como las transferencias condicionadas o el boom económico, pero que no han sido sostenibles en el tiempo. Y hoy en día estamos viendo esas consecuencias donde vemos estos repuntes de la tasa de pobreza. Lo que se puede ver es que, como tú bien dices, la crisis es multidimensional, es decir, tiene varios componentes, varios factores, pero también podemos ver que la pobreza tiene múltiples rostros, o es que en realidad todos vivimos la misma pobreza. No, la pobreza hay que entender como que afecta a los derechos fundamentales, ¿no? Pero la pobreza afecta más a las zonas rurales, también afecta mucho más a las mujeres, a los jóvenes, a las personas que no tienen una educación superior, pero también afecta más a los jóvenes. Entonces la pobreza tiene estos rostros y hay que analizarlos con políticas diferenciadas para entender estas desigualdades. Será además que podemos ver que en los departamentos a nivel regional también hay niveles de pobreza seguramente más agudos. De pronto Potosí, me pongo a pensar en Oruro, que probablemente están sufriendo una situación de pobreza más aguda que, por ejemplo, Santa Cruz o Tarija. No sé si han identificado algo de estas diferencias regionales. Efectivamente, la pobreza también tiene estas diferencias regionales, donde los departamentos más golpeados son Potosí y Chuquisaca. Entonces, esto nos lleva también a pensar qué es lo que se ha hecho en estos departamentos y cuál es la vulnerabilidad de estas personas. Pero aquí en la investigación nos hemos preguntado, ¿está bajando realmente la pobreza en Bolivia? Entonces, ahí hemos visto cómo se mide la pobreza y tenemos una línea de pobreza. Solo del 2022 al 2023 se ha ajustado en un boliviano. Está bien, es decir, estamos hablando de que la situación de la economía está agravándose. Sin embargo, los indicadores, entiendo, del INE están hablando de que apenas en un boliviano se ha modificado y esto resulta algo más de 30 bolivianos por día, al mes, por persona, ¿cierto? Claro, y esto es paradójico. El costo de vida de nosotros va incrementándose, pero nuestros ingresos no. Y esto lo demuestra los últimos datos de la inflación en nuestro país, donde tenemos que a abril del 2025 la inflación de alimentos ha subido al 20% y la inflación total acumulada a 12 meses ha subido al 15%. Es decir, cada vez cuesta más comprar alimentos y cada vez cuesta más comprar cualquier cosa en general en nuestro país y eso lo sentimos en nuestros bolsillos cada día que pasa. A mí me han incrementado en 2% el salario en la universidad, entonces quiere decir que estoy 13% más pobre que el año pasado, ¿podemos entender así? Sí, y esto pasa con todas las personas, ¿no? Muchas personas en realidad no tienen un incremento real de sus ingresos porque trabajan en la informalidad, viven a diario y este incremento en los precios no repercute en lo que realmente ganan. Entonces la pobreza extrema, que habla de que
hay gente que no puede ni cubrir sus alimentos al mes, ¿verdad? O sea, que ni siquiera logra cubrir plenamente el costo de sus alimentos. Y en la pobreza moderada entiendo que es que se cubren los alimentos, pero se quedan ausentes otro tipo de gastos necesarios para la vida humana, ¿no? Como será salud, educación, pero vivienda, algo de ropa, todo aquello, ¿verdad? Así es, y solo ajustando con el nivel de precios, es decir, con la inflación, vemos que hay más pobreza de la que muestran las estadísticas. Estamos hablando de que el Instituto Nacional de Estadística nos dice que 12 de cada 100 bolivianos es pobre extremo, es decir, que no puede cubrir una canasta básica de alimentos, pero solo ajustado al tema de la inflación, tenemos que 18 de cada 100 personas no puede cubrir una canasta básica de alimentos. Y en el área rural esto es mucho más preocupante, ¿no? Porque estamos hablando de que 1 de cada 4 personas no podía cubrir sus alimentos, según el Instituto Nacional de Estadística, pero aquí ya estamos hablando de un 35%. Un tercio de las personas ya no estarían en la pobreza extrema, es decir, que ya no podrían conseguir ni siquiera lo suficiente para alimentarse, ¿verdad? Así es. Y cuando hablamos de términos absolutos, estamos hablando en el campo. El 65% de los pobres extremos se concentra precisamente en esta área rural. Pero no nos olvidemos que el área rural ha sido el área que ha sostenido a las ciudades en las peores crisis de nuestro país. Por ejemplo, en la pandemia son estas personas las que han dado los alimentos a las ciudades. Entonces es importante ver estas desigualdades y no olvidarnos de aquellos pobres que realmente han sostenido al país en los momentos más difíciles. Pero cuando hablamos del otro tipo de pobreza moderada que tú mencionabas, que es aquella pobreza que sí tienes para comer, pero no tienes para cubrir otro tipo de gastos, estamos hablando de que el Instituto Nacional de Estadística nos dice que 36 de cada 100 personas son pobres moderados en toda Bolivia, pero solo ajustado al nivel de inflación, estamos hablando de que 44 de cada 100 personas son pobres moderados. Y en el área rural también hay esta desigualdad, ¿no? El INE nos dice que el 52% de las personas que viven en el área rural son pobres moderados, pero ajustados solo al nivel de inflación estaríamos hablando de alrededor del 59%. Y en el área urbana, el INE nos estaría hablando de un 30% y ajustado al tema de la inflación a un 38%. Entonces, todo esto muestra que hay más pobreza de lo que muestran las estadísticas. Y si no se muestran en las estadísticas, las políticas públicas son inadecuadas y no van a los sectores más vulnerables en nuestro país. Pero también el tema de la clase media, que reflejaba una cierta estabilidad social, también se ha invisibilizado y se ha sobreestimado, porque estamos hablando de que el Instituto Nacional de Estadística nos dice que había una clase media que prácticamente 6 de cada 10 bolivianos pertenecían a esta clase media, pero actualizada al tema de la inflación, estamos viendo que hay más pobreza y hay menos clase media, ¿no? Estamos hablando de un 54%. Podemos decir que esta clase media ha bajado de nivel de vida y ahora está en clase baja. Claro, y esto nos habla de la vulnerabilidad de nuestra clase media, que está muy asociado al tema del mercado laboral. Hoy en día Bolivia es el campeón de la informalidad en América Latina. Estamos hablando que los datos de la Organización Internacional del Trabajo nos dice que aproximadamente 85 de cada 100 trabajadores está en la informalidad. Entonces, esta informalidad es caracterizada por esa precariedad laboral y que los ingresos son muy variables, se refleja en esta vulnerabilidad de la clase media, ¿no? De que al menor shock, es decir, pérdida de trabajo, enfermedad, automáticamente caes al tema de la pobreza. Un gráfico que me gusta mucho mostrar es el tema de cuán feliz se sienten los bolivianos, y es este índice de felicidad calculado por la Universidad de Oxford, donde nos dice qué le causa felicidad al boliviano. Y por supuesto están los ingresos, donde dice que la felicidad en los hogares bolivianos
el 20% lo explican los ingresos, pero algo también importante que hay que trabajar es el tema de apoyos sociales, es decir, cuánto te sientes apoyado por tu comunidad, por tus padres, por tu familia, por tus amigos, que es importante también para satisfacer esas necesidades que van más allá de los ingresos. Y también estamos hablando sobre el tema de la salud, el tema de la libertad para tomar decisiones. Pero seguramente los choferes están mucho más felices que yo. A mí me han incrementado 2%, en cambio a los choferes son 40 centavos, es decir, 20% de incremento en sus ingresos. ¿Cómo están ellos en su rango de felicidad, Carla? Es importante también evaluar desde otra óptica, ¿no? Realmente cómo es el trabajo también de esos choferes y cuán precario también es el trabajo de los choferes. Entonces, si bien se ha incrementado un poco su ingreso, pero también hay que considerar también el tema de la crisis que actualmente la crisis económica que enfrenta el país, con el tema de la escasez de la gasolina, donde esos choferes tienen que estar hasta 8 horas haciendo filas por la gasolina sin trabajar. Entonces ahí también es un costo de oportunidad, ¿no? Entonces el tema de la libertad, el tema de apoyos sociales, también el estrés que sufren también esas personas por tener este trabajo precario, también hay que verlo desde esa óptica, ¿no? Perfecto, Carla. Es decir, puede ser que nos están cobrando más y ganan un poquito más que nosotros en términos porcentuales, digo, pero hacer fila toda la noche no es nada grato para conseguir. Un día tienes que hacer fila para trabajar 2. Eso es realmente muy complicado en nuestro país en este momento, ¿verdad? Así es, y eso tiene que ver mucho con el tema de la calidad del empleo y la precariedad también de estas personas y de muchas otras personas que trabajan en la calle, trabajan en los puestos de venta, donde por el incremento de los precios las personas han decidido consumir menos, entonces también se ven mermados sus ingresos, ¿no? Entonces hay que ver estas realidades y ver que la pobreza y el bienestar de las personas va mucho más allá de los ingresos y hay que ver también esta multidimensionalidad en el tema de la pobreza. ¿Qué más tenemos? Es decir, digo, en esto de las felicidades que a mí me encanta, igual que a ti, lo que veo es que no todos debemos estar tan tristes como los trabajadores dependientes, que tenemos un límite y tenemos que esperarnos por lo menos hasta el año para ver si algo nos van a mejorar los ingresos. Pero ¿quiénes están viviendo la felicidad de la crisis? Debe haber, y entiendo que hay desigualdades, es decir, gente que se está haciendo rica también a costa de la pobreza. Pienso, por ejemplo, en los ganaderos, pienso en los agroindustriales, pienso en los sectores petroleros internacionales que explotan nuestros recursos. Aunque el gas ha caído, todavía seguimos vendiendo gas. ¿Cómo estamos con esta gente? ¿Está sufriendo igual que nosotros? Bueno, la crisis afecta a todos. Entonces afecta a pobres, a clase media, también a ricos. Entonces, en realidad la crisis que vivimos en el país, esta crisis económica, esta crisis política, institucional y por supuesto social, afecta a todos, ¿no? Entonces, los empresarios están viendo también mermados sus ingresos por el tema de la inflación, el tema de las restricciones por el dólar, el tema de no poder importar los productos que necesitan y se ve mermado el tema del trabajo formal. Entonces es también importante analizar todas las aristas del impacto de esta crisis. Pero por supuesto, la más afectada siempre va a ser la clase media, ¿no? Y los trabajadores en general, ¿no? Esos trabajadores que a veces trabajan todo el día pero no logran cubrir sus gastos. Yo estuve hablando con choferes en Santa Cruz y me decían, yo estoy trabajando con el mismo salario y mi patrón, sin embargo, ha aumentado su precio del transporte y, bueno, al final ellos no estarán volviéndose ricos, pero por lo menos se han quedado donde estaban antes. A mí, mi situación se ha empeorado. Parece que algo pasa también con los petroleros, pero con los ganaderos y todos aquellos. Le suben nomás el costo de lo que es sus insumos y tal vez unas yapitas más por ahí, porque nuestra carne se ha duplicado y sin embargo las inyecciones que les ponen a las vacas, y una vaca pesa 500, 600 kilos, pues no parece que fuera tan al doble, ¿no? Parece que hay gente que también
disfruta de la crisis, para decirlo de alguna manera. Es importante por eso trabajar en políticas estructurales en el tema de la pobreza que vayan a mejorar la calidad del empleo, la calidad de la educación, en trabajar realmente en estos sistemas de protección social que realmente sean sostenibles y vayan a las personas a incrementar estas oportunidades y capacidades. Es importante trabajar en el tema de capacidades a las personas y no realizar infraestructura pública por realizarla, ¿no? Por ejemplo, se han invertido en muchos elefantes blancos, pero no se ha otorgado aquellas capacidades a las comunidades para manejar estas grandes industrias. Por ejemplo, hay muchas plantas industriales de papa, pero se tiene que trabajar también en el incremento de la productividad agrícola, por ejemplo, en el tema de capacidad de gestión administrativa a las comunidades para que sepan administrar en un futuro esas empresas y realmente sean sostenibles. Unas papitas, por favor, Case. Y para mí un chicolac. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto es las papitas? 3.50. 3.50 las papitas. ¿Y el chicolac? A 2 bolivianos. Aquí tienes. ¿Cómo te está yendo en las ventas? ¿Qué hacen? Si te puedo preguntar, ¿ha mejorado? ¿Está igual? ¿Ha empeorado? ¿Cómo estamos? Estamos más o menos. Hay días que hay venta, hay días que no, pero estamos ahí. Ya con esta crisis han subido los precios, los proveedores te han debido subir tus precios también. ¿La gente ha reaccionado al comprarte menos o igual que antes? Compran menos, porque digamos lo que antes, por lo menos estas papitas valían a 2 bolivianos, hasta 2.50 subido y ahora de golpe lo han hecho subir a 3.50. La Coca-Cola al menos, la que antes era 10, está para 14 y la que estaba a 13, que era de 3 litros, está para 18. Lo mismo pasa con bastantes productos vas a subir. Eso ha hecho que los caseros ya no quieran comprar tanto como compraban antes, ¿verdad? Sí, hay algunos que les dicen el precio, se molestan y se van. Hay otros, digamos, que ya se llevan, pero ha rebajado las ventas. Muy bien, muchas gracias, mi Case. Que estés bien. Bueno, Carla, hemos visto que el precio de los productos realmente está subiendo y está afectando a toda nuestra población, ¿verdad? ¿Cómo es que hemos llegado a esta situación? Es una situación realmente crítica. Nuestra Case nos ha dicho que las ventas están bajando y que, bueno, la gente incluso se incomoda con la casera porque los precios que ella anuncia, que no son dados por él, sino sus proveedores, bueno, les afectan seguramente a todos los consumidores, ¿verdad? Así es. Y una de las características de nuestro país es la informalidad de nuestro mercado laboral, donde está caracterizado por estos empleos precarios, que es donde la mano de obra está concentrada en sectores terciarios, que no necesita una mano de obra muy cualificada y donde cada vez más personas se dedican a este tipo de actividades. ¿Qué solución le podemos dar y qué han visto como alternativas de solución desde la Fundación Jubileo en esta importante investigación que ustedes han desarrollado? Bueno, cuando hablamos de soluciones para el tema de la pobreza, sabemos que este es un tema estructural, pero en el país se tiene que trabajar en sistemas de protección social, focalizando aquellos bonos a las personas más vulnerables, pero también aquellas políticas públicas territoriales diferenciadas, aprovechando cada vocación productiva de nuestras comunidades. Pero también se tiene que trabajar en el tema de mejorar la calidad educativa. El capital humano en nuestro país es el recurso más preciado y se tiene que mejorar el tema de la educación para precisamente mejorar la producción, la productividad y dar ese valor agregado a los productos nacionales. Eso es importantísimo, ¿verdad? Porque al ser un país atrasado, la verdad que hemos tenido una educación con bastante baja calidad. Nuestra educación de pronto ha sido lo menos adecuado hasta el momento. Estas reformas educativas no se han orientado precisamente a ligarnos a la ciencia, a la tecnología, sino a otro tipo de visiones que de pronto no han ayudado significativamente. Es bueno, es fundamental. Desde nuestro programa Economía Popular alentamos
a tener más, pero sobre todo mejor educación, de más calidad, que como tú dices, mejoren nuestras capacidades de producción, mejoren nuestra productividad del empleo en general y logren sacarnos adelante como país, ¿verdad? Efectivamente, tenemos un grave rezago en el tema de la educación en nuestro país, donde las últimas pruebas del Observatorio Nacional de Calidad Educativa en nuestro país nos dicen que nuestros niños, nuestros jóvenes, no están adquiriendo las capacidades mínimas, no saben leer, no tienen competencias de matemáticas, químicas y física, lo que va a repercutir en que esa mano de obra no esté cualificada para un mercado laboral futuro. Así es, entonces necesitamos incidir mucho en educación, lo podemos lograr, somos un país pequeño en términos de población, pero bueno, grande en la necesidad y en la aspiración de desarrollo. Muchísimas gracias, Carla, por esta importante información que nos has brindado y bueno, seguramente vamos a contar contigo para otras oportunidades. Gracias, Federico. El gusto es mío y las puertas de Fundación Jubileo siempre estarán abiertas. Muchísimas gracias. Como parte del abordaje de la pobreza y en el marco de los objetivos de la organización Flora Tristán, visitamos la reunión de los adultos mayores en el Alto para hablar de la renta dignidad, un tema que es de preocupación legítima y general de toda esta población vulnerable. Soy el licenciado, soy economista Federico Celada, soy de la organización Flora Tristán, una organización que está trabajando en la investigación de la seguridad social, que es tanto jubilados, rentas y lo que es de todos los adultos mayores, la renta dignidad. ¿Ya? Entonces, somos una organización sin fines de lucro que estamos apoyando a las organizaciones de tanto los trabajadores jubilados como los de la tercera edad, compañeras, hermanos, hermanas. El sistema integral de pensiones es un sistema que comprende 3 categorías. Uno es el régimen no contributivo, que conocemos todos como renta dignidad. El gobierno antiguo, anterior del GONI, se llamaba Bono Sol. Ahora ha cambiado y ya se llama renta dignidad. Después está el régimen contributivo, como yo, que trabajo en instituciones, aportamos obligatoriamente cada mes para que después nos den jubilación, y hay un régimen semicontributivo, que es el Fondo Solidario, se llama, para los que se han jubilado y tienen un aporte adicional para unos límites mínimos y máximos. Se ha determinado por ley que la renta dignidad va a ser financiada por el 30% del impuesto directo a los hidrocarburos. Este es el aporte fuerte que tiene de sostenimiento la renta dignidad. ¿Qué ha pasado en el país? Y ustedes deben saber, la producción de hidrocarburos de gas ha ido cayendo desde el año 2014 y ahora estamos en declive. Entonces nuestro ingreso por hidrocarburos está bajando. Por esa razón el gobierno cada vez tiene menos lo que llaman sostenibilidad. Ya no hay recursos suficientes para sostener la renta dignidad. Los adultos mayores, o sea, las personas mayores de 60 años han aumentado. El 2008 era un número, ahora se ha duplicado, compañeros. Por un lado, los ingresos para sostener la renta dignidad están cayendo y por el otro lado, los adultos mayores de 60 años han aumentado. Cuando el gasto aumenta y los ingresos caen, ya no hay cómo financiar. El gobierno ha sacado nuevas leyes y ha dicho, además del impuesto directo a los hidrocarburos, el IDH, ese 30%, ahora vamos a financiar con las utilidades de las empresas. Entonces, aparte de hidrocarburos, de YPFB, ¿qué tenemos? Tenemos Comibol, que es la minería, tenemos otras empresas más pequeñas, pero digamos dentro de las empresas está Teleférico, por ejemplo, que es estatal, BOA. De todas esas empresas las utilidades se están reuniendo y están sosteniendo la renta dignidad. Ahora hay que ver alguna otra fuente de financiamiento, tal vez algún tipo de impuestos para sostener y o mejorar la renta dignidad. ¿Por qué es importante mejorar la renta dignidad, hermanas y hermanos? Todos en Bolivia algún rato vamos a ser como ustedes, adultos mayores.
la economía como está en crisis, generalmente los gobiernos lo que sueltan, lo que abandonan es justamente el apoyo a los adultos mayores. Hacen los cortes fiscales, se llama, cortes presupuestarios. Entonces, sea el gobierno que suba amarillo, verde, azul, blanco, yo no sé, todo es harto partido ahí ahora, lo que van a decir, no, hay que recortar el déficit fiscal. ¿Y hay qué cosa están viendo? Recortar a los adultos mayores. Más o menos pagaban 250 hasta 280 la renta dignidad. Ahora lo han subido a 350. Pero la devaluación, la inflación ha aumentado y nos ha comido en términos de capacidad de compra. Con nuestro dinerito ya no alcanza para comprar lo que antes comprábamos, tal vez un poquito de carne, un poco de pan, un poco de aceite, arroz, eso ya no está alcanzando. Entonces necesitamos no solo mantener el derecho, que eso es fundamental, sino subir el monto adecuadamente. Este monto, el que se fije, esté ligado al incremento de precios, ¿se entiende? O sea, no solo porque después, ya digamos que nos da 500, solo por decir algo, nos da 500, pero después la devaluación nos puede quitar eso en capacidad de compra, va a ser como contar dinero, pero el pan va a costar a 3 pesos o a 2 pesos, ¿me entienden? Entonces no serviría. Tiene que estar ligado a una capacidad de compra, ir aumentando, se aumentan los precios. Si nos ligamos al dólar, hermanas y hermanos, el problema es que el gobierno va a decir, el dólar está congelado, 6.96, no, pero en la calle está 16, 18 bolivianos. Pero lo oficial, lo que vale, no, congelado, por tanto la renta dignidad congelado. Por eso tal vez no es tan recomendable ligarnos al dólar. Mi recomendación sería ligarnos a la UFB, ¿ya? Unidad de Fomento a la Vivienda, se llama, una moneda especial que es una canasta de varias monedas y que ha estado subiendo. Los que son rentistas, jubilados, saben que los montos un poquito han ido subiendo. Entonces, por lo menos hay algo que, llegado un monto, va a ir aumentando cada año. Si no alcanza IDH, no alcanza utilidades de las empresas, que sea, por ejemplo, el impuesto a las grandes fortunas. Ese impuesto, hermanas y hermanos, ya se ha dado en Bolivia, ¿ya? Los que tienen capitales arriba de 1 millón han tenido que aportar y se ha hecho un buen monto, hermanas y hermanos, alcanzaría para cubrir renta dignidad. ¿Cómo tendríamos que impulsar? Entonces hay que hacer proyecto de ley. Porque si no, ahorita un ratito pueden aumentar, después no. Si no hay ley, ¿cómo nos defendemos? ¿Sí? Por eso es importante que esto hay que formalizar. Hay que volverlo artículo 1, artículo 2, artículo 3. Entonces, un proyecto de ley y con eso tenemos que gestionar en la Asamblea Legislativa. 2 semanas puedo estar con ustedes, traer ya un borrador de proyecto de ley, ¿ya? Ya, entonces en 2 semanas un proyecto de ley y ahí, compañeras, hermanas, hermanos, vamos a hablar, ¿no ve? No les voy a imponer, voy a hablar. Artículo 1 esto, artículo 3, 4, 5, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Con eso entonces cierro nuestra participación, mis hermanas. Les agradezco esta reunión, les agradezco la bienvenida. Vamos a estar trabajando juntos. Muy bien, hermano, estamos aquí en la reunión de los adultos de la tercera edad. Primero, ¿cuál es su nombre, hermano? Yo soy Emilio Magni Copa. Pertenezco al departamento de La Paz, provincia de Gualberto Villarroel. Hemos escuchado tu planteamiento de que hasta el momento no te están pagando la renta dignidad porque tienes un problema de apellidos, de nombre, en un registro, en otro, y aunque tienes carnet de identidad, hasta el momento no te están pagando lo que es el derecho que todos los adultos mayores tienen a la renta dignidad. ¿Nos puedes sintetizar cuál es el problema y cómo piensas encarar una solución para este problema? SIGIP no me da luz verde porque me exige ciertos documentos y ciertas cosas que me manda a nivel judicial. A nivel judicial no se puede porque es un plata, recurso no hay.
y tampoco no recibo renta dignidad. Pero sin embargo hay leyes bonitos, pero no cumplen las leyes, porque bonitos son, digamos, las autoridades del Poder Legislativo, como también autoridades provinciales, ejecutivos a nivel base, solamente están primando plata, cobrarse, subvención, ya algunos gobiernos como también alcaldías, solamente preventas, nada más. Puedes acudir a alguna instancia como Defensoría del Pueblo o alguna otra instancia para lograr que te restituyan el derecho al pago de la renta dignidad, ¿verdad? Nosotros queremos que nos cumpla de acuerdo a la ley aprobada y nos tiene que resarcir, porque nosotros hemos dado trabajo a la sociedad, sea menor, mayor, o sea ancianos, sea niños. Hemos prestado servicio, hemos trabajado. Nosotros no nos hemos alzado la fuerza del suelo. Queremos que el gobierno, cualquiera que entre, nos tiene que responder, pues, de acuerdo a la ley. ¿Para qué es la ley entonces? Muy bien, Emilio. Importante digamos, toda la información que nos estás dando y esta experiencia de vida. Esperamos avanzar y vamos a estar con ustedes en las próximas reuniones, ¿ya?